Otros impuestos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Impuesto predial. Instituto Latinoamericano. Según el artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México, están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este capítulo las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario, o el derecho de propiedad sea controvertible. Los propietarios de los bienes, a que se refiere el párrafo primero de este artículo, y, en su caso, los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles, aun en el caso de que se encuentren exentos del pago del impuesto predial. Cuando en los términos de este código haya enajenación, el adquirente se considerará propietario para los efectos de este impuesto. Asimismo, el valor del avalúo presentado por el propio contribuyente, a que se refiere la fracción I del artículo 116 de este código, para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se considerará base gravable del impuesto predial, conforme a lo indicado en el artículo 127. Los datos catastrales o administrativos, cualesquiera que estos sean, solo producirán efectos fiscales o catastrales. Objeto del impuesto predial, se grava la propiedad o posesión del suelo y las construcciones adheridas a él. Base del impuesto predial. Artículo 127. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente: a través de la determinación del valor de mercado del inmueble, que comprenda las características e instalaciones particulares de éste, incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un tercero tenga derechos sobre ellas, mediante la práctica de avalúo realizado por persona autorizada con base en lo establecido por el artículo 22 de este código. La base del impuesto predial, determinada mediante el avalúo, a que se refiere el párrafo anterior, será válida en términos del primer párrafo del artículo 132 de este código, tomando como referencia la fecha de presentación del avalúo por parte del contribuyente o la fecha en la cual la autoridad fiscal realizó la actualización correspondiente, para lo cual en cada uno de los años subsiguientes la misma autoridad deberá actualizarla aplicándole un incremento porcentual igual a aquel en que se incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 de este código. Adicionalmente, en el caso de operaciones de compra-venta y la adquisición de nuevas construcciones, para determinar el valor de mercado, deberá considerarse como base el valor comercial que resulte del avalúo presentado por el propio contribuyente, que se refiere la fracción I del artículo 116 de este código, para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio. Se considerarán para cada local, departamento, casa o despacho del condominio las especificaciones relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo. También se considerará la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde, como corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter común, conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del condominio, o en la escritura individual de cada unidad condominal, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, a que se refiere el párrafo quinto de este artículo. La autoridad podrá proporcionar en el formato oficial una propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente, según el artículo 129. Para los efectos de lo establecido en los párrafos tercero y quinto del artículo 127 de este código, el Congreso emitirá anualmente la relación de valores unitarios del suelo, construcciones adheridas al
instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, que servirán de base a los contribuyentes para determinar el valor catastral de sus inmuebles y el impuesto predial a su cargo. Dichos valores unitarios atenderán a los precios de mercado del suelo y de las construcciones en la Ciudad de México, así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo, refiriéndolos a colonias catastrales de condiciones homogéneas, tipo área de valor, tipo enclave de valor y tipo corredor de valor. El Congreso podrá modificar la configuración y número de las colonias catastrales, tratándose de inmuebles cuya región, manzana y valores unitarios de suelo no se encuentren contenidos en la relación respectiva, a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes podrán considerar como valor del metro cuadrado del suelo el que les proponga la autoridad, previa solicitud, al efecto formulen o el que determinen a través de la práctica de avalúo conforme a la opción prevista en el artículo 127 de este Código. Las autoridades fiscales deberán generar y proporcionar al Congreso antes del 30 de abril de cada año un informe de la recaudación por concepto de este impuesto, de forma desagregada y zonificada, por demarcación territorial, así como los montos ingresados del año anterior, tasa o tarifa del impuesto predial. Artículo 130. El impuesto predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo. En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, solo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. Forma y época de pago. Artículo 131. El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados. Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%. Cuando se efectúe el pago de los 6 bimestres en el mes de enero del año que se cubra, y de 5%, si el pago de los 6 bimestres se realiza en el mes de febrero del año de que se trate, según el artículo 132. En el caso de fraccionamientos de inmuebles, el impuesto se causará por cada fracción que resulte, a partir del bimestre siguiente a aquel en que se formalice la escritura respectiva. Misma deberá ser presentada ante la autoridad competente en un plazo que no excederá de los 30 días hábiles siguientes a su formalización. Tratándose de subdivisión o fusión de inmuebles, el impuesto se causará a partir del bimestre siguiente a aquel en que se formalice la escritura respectiva. Misma que deberá ser presentada ante la autoridad competente en un plazo que no excederá de los 30 días hábiles siguientes a su formalización. Responsables del impuesto predial. Es obligación de los contribuyentes calcular el impuesto predial a su cargo. Reducciones y exenciones del impuesto predial. Artículo 130. Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción del impuesto a su cargo. 1. Del 80% los dedicados a usos agrícola, pecuario, forestal, de pastoreo controlado, ubicados en la zona primaria designada, para la protección o conservación ecológica, para lo cual deberá presentar una constancia de dicho uso, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, durante el ejercicio fiscal que corresponda. Y 2. Del 30% los ubicados en zonas en las que los programas delegacionales o parciales del Distrito Federal determinen intensidades de uso, conforme a las cuales la proporción de las construcciones cuya edificación se autorice resulte inferior a un 10% de la superficie total del terreno, siempre y cuando no los destine a fines lucrativos, para lo cual durante el ejercicio fiscal que corresponda, deberá presentar ante la Administración Tributaria una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, con la que se acredite que el inmueble se ubica en este supuesto, y manifestar bajo protesta de decir verdad, que éste no se destina a fines de carácter lucrativo.
Artículo 264. Señala que están obligados al pago de los derechos establecidos en esta sección los locatarios de los mercados públicos de la Ciudad de México, por el uso y utilización de los locales que al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones y servicios inherentes, a razón de 23 pesos por metro cuadrado, mismos que se causarán mensualmente y se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se trate. El suministro de agua, hasta por 30 cúbicos y energía eléctrica, están comprendidos dentro de los servicios inherentes, a que tienen derecho los locatarios que cubran la contribución prevista en el párrafo anterior, siempre y cuando el consumo de agua y energía eléctrica se destine para actividades acordes con el giro autorizado. Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar la contribución establecida en este artículo, en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción, en los términos siguientes. Primero, del 10%, cuando se efectúe el pago del primer semestre del año, durante los meses de enero y febrero del mismo ejercicio. Segundo, del 10%, cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año, a más tardar en el mes de agosto del mismo ejercicio.